Podemos utilizar una perspectiva militar o una perspectiva cónica frontal para hacer la perspectiva de una cúpula. Por ejemplo, si yo cojo una circunferencia, tengo el centro de la circunferencia y hago, por ejemplo, un diámetro, pues tengo que por efecto de la perspectiva la cúpula pues va a tener esta forma ahí. Bueno, pues en este eje de revolución en el espacio podría ir tomando distintos centros para hacer los arcos. Estos arcos de circunferencia cortan a esa elipse en distintos puntos. Esos puntos tienen que ser necesariamente los diámetros. Entonces vamos a poner, por ejemplo, si no está interceptando ahí el diámetro, es que es algo pequeña la curva. Vamos a coger esta ya parece que se aproxima. Entonces tenemos ahí ya, por ejemplo, una circunferencia que corta aquí en un diámetro. Bueno, pues según eso ese sería el procedimiento. O sea, tenemos la elipse que corta, una elipse que corta a distintas alturas a nuevos diámetros. En esos diámetros voy haciendo circunferencias menores, según me voy aproximando al vértice de la cúpula. Por ejemplo, ahora aquí. Siempre todos los centros alineados sobre esa vertical. De manera que ahora tengo aquí este centro y corta a este diámetro de la circunferencia en estos dos puntos de la elipse, igual que pasa con estos dos. Y así podría continuar haciendo nuevas circunferencias. Por ejemplo, una mayor todavía, esta circunferencia mayor podría venir, por ejemplo, por aquí. Bueno, tenemos ahí otra circunferencia cuyo diámetro y centro pasa por aquí y corta la elipse en esos dos puntos. Bueno, si hiciera también distintos diámetros, por ejemplo, aquí puedo hacer un diámetro a 45 grados y aquí otro diámetro a 45 grados. Pero esos diámetros los puedo hacer también en cada una de estas circunferencias. Por ejemplo, en la siguiente circunferencia hago otro diámetro. Y lo mismo, aquí otro diámetro también paralelo a los dos anteriores, o sea, 45 grados. Entonces veo que estos dos diámetros también me van a cortar a la circunferencia en varios puntos. Tenemos que coger los de la circunferencia correspondiente, igual que aquí también los de la circunferencia correspondiente. El conjunto de esos puntos de intersección me va a determinar hasta el vértice extremo superior de la cúpula, aquí un arco elíptico que va a venir hasta donde termine este diámetro ahí. Bueno, ahí tengo ya un arco de la cúpula, un arco en perspectiva que sí que aparece como elipse, igual que aquí tendría el otro que pasaría por este mismo punto y luego vendrá por aquí. Así. Bueno, esta cúpula la podemos estar viendo desde abajo, dentro de una iglesia, por ejemplo, o desde fuera. Si es desde fuera la estamos viendo en positivo, si la estamos viendo desde abajo pues es un hueco. Bueno, ese sería el procedimiento. Con compás grande saldría bien, estamos haciéndolo a mano alzada. Simplemente el procedimiento es que las distintas circunferencias a distintas alturas, cuando hago una circunferencia, pues en realidad puedo hacer, aparte de estos dos diámetros que me la determina su posición exacta sobre este eje, que este eje ya sé que si esta es la longitud total de la circunferencia, del radio de la circunferencia, pues si realmente el vértice lo voy a poner aquí, pues estoy haciéndolo en una perspectiva en la que se reduce a la mitad esa altura. Eso es lo que estoy haciendo, o sea, cogiendo aquí la mitad. Podría ser una perspectiva, como estas son circunferencias, no son elipses, si cogiera la plantilla de elipses sería una isométrica, pero como son circunferencias, en realidad estoy haciendo una perspectiva militar. Entonces, por ejemplo, pongo aquí el caso de la perspectiva isométrica. En la isométrica daré un efecto más realista
porque el conjunto de las elipses determinarían de forma más fiable lo que es el efecto de la perspectiva de la cúpula. Entonces pongo aquí así rápidamente 3 arcos sin calcular nada. Entonces tendríamos, por ejemplo, aquí el eje de revolución, aquí por ejemplo un diámetro de esa elipse, aquí otro diámetro, aquí otro, entonces tengo ya el arco elíptico que corresponde a esa vista. En este caso, si las circunferencias aparecen como elipses, estoy en una asonometría, en este caso isométrica. Mientras que aquí, si aparecen como circunferencias, estoy en una perspectiva militar. Es la diferencia. Bueno, por último, la diferencia entre, aquí tenemos la asonométrica, bueno, el contorno sería una esfera. Eso quiere decir que he alejado un poco las elipses, pero el contorno debería ser una circunferencia perfecta. No puede ser que salga apuntado. Siempre va a ser una circunferencia perfecta porque la proyección ortogonal de una esfera es de contorno siempre una circunferencia. Bueno, como decíamos, por último tendríamos la perspectiva cónica frontal, que se parece a esto. ¿En qué va a variar? Podemos utilizar también circunferencias para hacerla. No vamos a detectarlo en esto. Aquí no se va a detectar si es cónica frontal o oblicua con facilidad. Hay algunos detalles que lo detectan. El principal es si, por ejemplo, esto, en vez de ser debajo de la cúpula una superficie cilíndrica, pues la superficie cilíndrica se estrecha. En el momento en que se estreche, pues ya nos está informando de que es una cúpula representada en proyección cónica, en perspectiva cónica. Sin embargo, en la perspectiva cónica también podemos hacer aquí circunferencias para representar la cúpula. O sea, no es necesario que nos aparezca esto, pero si representamos esto ya por regla general es una cónica oblicua. Pero en una cónica frontal podemos buscar circunferencias para representar la cúpula. El único requisito es que en realidad estas líneas fuguen hacia un punto y que ese punto lógicamente esté alineado con los centros de todas esas circunferencias. Bueno, según eso, ya para concluir, sí, entonces tengo dos líneas concurrentes y tengo aquí el conjunto de circunferencias que van a definir lo que es la cúpula. Estamos entonces en perspectiva cónica frontal. Entonces tengo la cúpula, tengo sobre la línea del medio la que pasa por el centro de la circunferencia, que todas las circunferencias van a pasar por ahí. Entonces la siguiente, pues por ejemplo, de un tamaño menor que esta, pues aparecerá a cierta altura, por ejemplo aquí. Siempre su centro sobre esta línea. La siguiente menor, donde la pongamos, pues aparecerá por ejemplo aquí. Bueno, y en la cónica frontal sí que el contorno, por contraposición a lo que pasaba en la asonométrica isométrica, el contorno sí que puede ser, y de hecho lo va a ser casi siempre, una elipse. Pues el conjunto de todas las circunferencias que puedo trazar con compás no son elipses, sino que pueden ser, si es cónica frontal son circunferencias, sí que va a ser una elipse. ¿Por qué? Va a ser una elipse casi siempre porque esto no va a estar centrado sobre el punto principal. Ya sabemos que la esfera, para que se transforme en contorno perfectamente circular, debe ser de manera que el centro de la esfera y el punto de vista sean una recta que sea ortogonal al plano del cuadro PC. Entonces el contorno de la esfera, que es de ese cono circunscrito, sí que me determina ahí de contorno una circunferencia. En el momento en que esto sea oblicuo, o sea que en realidad el punto de vista y el centro de la esfera no estén alineados en una ortogonal, por ejemplo, que el punto de vista esté aquí arriba, entonces lo veremos así y el contorno será elíptico. Entonces tenemos la perspectiva militar con circunferencias, la perspectiva cónica frontal con circunferencias, pero de contorno elíptico y de líneas que fugan todas hacia esa dirección. Y por último, en perspectiva asonométrica y isométrica. Son las tres diferencias fundamentales en este tipo de perspectivas para construir cúpulas que se llaman horizontales en su construcción.